Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aricruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje Mendoza-Buenos Aires en el bus 3072 de Andesmart y algunas cosas de los dos terminales. El viaje Mendoza-Buenos Aires demora cerca de 14 horas, hacemos Mendoza, San Luis, Villa Mercedes y Buenos Aires. Sábado 3 de febrero 2024, estoy dentro del terminal de Mendoza. El terminal de Ómnibus del Sol, ese es su nombre, es un enorme recinto que está siendo renovado. Hay zonas ya nuevas y modernizadas y otras zonas que todavía tienen la estética antigua. He tenido la fortuna de conocer los dos lados de la moneda. Para efectos prácticos, en los andenes antiguos puedes tomar buses que hacen rutas dentro de la provincia y los servicios interurbanos o de larga distancia están en andenes separados, con puerta de embarque y solamente puedes acceder con tu boleto. Vemos un bus desde el sur y Mediagua yendo a San Juan. Las boleterías del terminal de Mendoza están en el segundo piso o planta alta, todas las boleterías. Desde el segundo piso puedes ver los andenes o plataformas de los buses de larga distancia y en las boleterías tiene servicios nacionales y servicios internacionales a Chile y Bolivia. Para el caso de Andesmart tienes los dos tipos de servicios, tienen rutas argentinas y rutas hacia Chile. Debajo de las boleterías, en la zona central del terminal de Mendoza, está el acceso a los embarques de estos buses de larga distancia, que es donde tengo que entrar para mi viaje a Buenos Aires. Hay que hacer una fila solamente con las personas que viajan y hay pantallas que muestran las salidas y llegadas, partidas y arribos respectivamente. En andenes había un central argentino a La Plata y un Buscata a Buenos Aires. Ya pasando el control, que ven tu boleto, tu documento de identidad, entras en la zona de espera. Todo tiene aire acondicionado, es fresco, es maravilloso y hay un baño exclusivo para estos pasajeros. También tiene las pantallas para ver en qué andén o plataforma está tu bus. Los andenes tienen el número visible para ubicarse. Era temprano, 16:45, y mi bus sale a las 18:30. Veremos varios buses. Este es el bus Cata Internacional a Buenos Aires, con salida a las 17 horas. Estoy contento, relajado, tranquilo, nada como estar con tiempo de sobra. Tengo o tenemos, en plural porque ustedes me acompañan, tenemos un buen tiempo para disfrutar mirando los buses que salen o llegan a este terminal. Con el boleto puedo estar acá tomando fotos y grabando, si no tendría que estar en el otro lado del terminal. Es el privilegio de viajar. Por el horario vemos muchos de los buses que hacen rutas internacionales desde Chile, tal como yo llegué el día anterior desde Santiago. Yo arriba les estoy anotando el bus, la unidad y el horario. Hemos visto buses desde Santiago, desde Viña del Mar. Hay otros horarios que conectan con La Serena. Es bien interesante ver los buses internacionales. La tripulación de este bus Butini era buena onda. Saludaban a la cámara. Lo cierto es que los buses a San Rafael estaban agotados. Todos los pasajes vendidos. Desconozco por qué, pero había mucha gente viajando desde Mendoza a San Rafael en ese fin de semana. Otro de los buses que iba para allá era este bus Iselin, con 64 asientos semicama. Estoy haciéndolo bien resumido porque el foco es el viaje en bus, pero esta espera y todas estas vistas son parte del viaje, la previa antes de que llegue el bus, de que te subas y empieces. Como curiosidad, vimos un bus de turismo desde Chile en el terminal, estaba bonito. Con salida a 18 horas llegó el bus 5351 de Andesmart, un nuevo bus Marco Polo G8 con asientos semicama y salón cama, que allá le dicen cama ejecutivo. Este bus de las 18 horas tenía como destino final la ciudad de La Plata, pero para llegar allá también pasas por Buenos Aires, hacemos casi la misma ruta. Paralelo a mi bus, que ya lo mostraré, estaba este otro Andesmart, bus 5348, otro Marco Polo G8 con asientos semicama y salón cama, haciendo el servicio 18:30 Mendoza-San Carlos de Bariloche.
destacando el paso por San Rafael, General Alvear y Neuquén. Cata Internacional también tenía un bus Mendoza-Bariloche a esa hora, un bus Starbus 3. Antes de subirme, pude ver a un viejo conocido, el bus 3062 de Andesmar, que es el mismo de mi viaje anterior en suite primera clase 180 grados, con cena, azafata, asiento premium. Esta vez es diferente, el bus va a Córdoba y tiene los asientos modificados, es mi cama arriba y salón cama abajo. Ese viaje fue un recuerdo maravilloso. Qué gusto ver ese bus de nuevo. Y ahora sí, ¡qué emoción! Vemos la llegada del bus 3072 de Andesmar, horario 18:30, Mendoza, Buenos Aires, que es el bus de este viaje. Hemos visto muchos buses, pero ya toca concentrarse en el viaje. Es un Marco Polo Neo G7, chasis Scania, año 2022. El bus tiene pintura diferente por los asientos. Este bus tiene asientos cama ejecutivo los 2 pisos y es un servicio algo más directo que el otro bus que vimos a las 18 horas. Por eso el cambio de tono en el azul. Tuvimos que esperar un poco para subir las maletas y ahí yo fui a grabar los buses de Córdoba y los de Bariloche. Había música, así que pongo las canciones de siempre del canal. Estoy dentro del bus Andesmar 3072. En el primer piso tenemos asientos cama ejecutivo, son 11 butacas, porque en uno de los espacios están los termos y cafeteras, el mueble que vimos antes. Eso es muy propio de la configuración de los buses argentinos. La otra vez yo viajé en el piso de abajo. En ese viaje en suite primera clase de Andesmar viajé la última fila. Esta vez viajaré en el piso de arriba, así que vengo de pasadita, rapidito, para mostrar cómo es, pero yo viajaré arriba. En el segundo piso del bus tenemos los mismos asientos cama ejecutivo. Todas son butacas anchas en configuración 2 y 1. En Chile este tipo de asiento le decimos salón cama, pero es lo mismo. Son 42 butacas en total. Igual después en la ficha veremos el mapa de asientos. Tengo que aprovechar que el bus está vacío. Fui uno de los primeros pasajeros del bus. Eso es lo bueno de llegar temprano. Aquí vemos la escalera de subida que conecta los pisos y la gente de la ventana panorámica y el asiento que elegí, el asiento panorámico individual, asiento número 14. Ahí se ve mejor. De los otros asientos, en el asiento individual después de la escalera, es más fácil poder mostrar la reclinación de estos asientos cama ejecutivo. Son cómodos para el viaje que haremos. Nos movemos, vemos el otro bus Andesmar que va hacia Bariloche y en el reflejo de las ventanas nos vemos nosotros. Es emocionante y bonito poder hacer de nuevo este viaje, poder recorrer otro país como lo es Argentina en mi caso. Estos son los andenes de larga distancia e internacionales y después de esta zona entramos en el área antigua del terminal, con buses que hacen viajes más cortos dentro de la provincia. Con el plotter de la ventana panorámica, por mucho que tenga una buena actitud, la verdad es que se ve horrible. Pero no se vayan, porque después me cambiaré de asiento y el viaje se verá mucho mejor. Un spoiler. Esto es un área interna del terminal. El terminal es enorme en Mendoza. A decir verdad, con los ojos no se ven estos cambios raros de color, pero con la cámara sí ocurre eso. Yo reconozco que huyo de los buses con estas intervenciones, con plotter en el panorámico, porque como uso lentes, el ojo cambia de enfoque a cada rato, como la cámara. Es algo que te termina mareando y dando unos dolores de cabeza horribles, además de que estéticamente arruina cualquier foto o video. Ojalá que las empresas dejen de poner estas cosas porque solamente sirve para ahuyentar clientes como yo. Yo huyo de estos buses, trato de no viajar en un bus con plotter. Vamos dejando Mendoza. Para quienes nunca han venido o no conocen, Mendoza es una gran capital provincial, una ciudad importante en Argentina, tanto por el cruce de la cordillera de los Andes, con el paso Los Libertadores,
probablemente el paso más importante entre Chile y Argentina, sin mirar en menos los otros pasos por supuesto, como también es importante en la parte agrícola, especialmente con los viñedos y el vino, con el turismo. Es un lugar muy querido por los argentinos. La provincia también tiene comercio, industrias, extracciones de petróleo, entre muchas cosas. Entonces, esta ruta a Buenos Aires conecta esta gran ciudad, esta gran capital provincial, con la capital de Argentina, la capital federal. El camino hacia San Luis está lleno de viñedos, los cuales existen por las aguas del río Tunuyán y otros cursos de agua. Es un poco difícil de explicar en palabras, pero en otros viajes, en particular el viaje Mendoza-San Juan, que está en el canal en otros videos, sirve para explicar que toda esta zona es desértica, es calurosa, es seca, salvo por la existencia de ciertos ríos y cursos de agua. Esos ríos transforman los alrededores en oasis y es posible ver estos cultivos. Pero si pones el mapa y ves la vista satelital de toda esta zona, verás que salvo donde está el río te transforma el paisaje en verde, pero el resto es absolutamente seco. Son aguas de la cordillera y también aguas subterráneas, las que nutren todas estas vegetaciones. La provincia de Mendoza tiene cerca del 70% de los viñedos de toda Argentina, predominando la cepa Malbec y cereza. Mendoza ese día tuvo 33 grados Celsius, había 32 grados a las 7:20 de la tarde, y Buenos Aires tenía 34 grados en ese momento y tuvo máxima de 36. Se nota la ola de calor que había en esos días. Pese al plotter y la vista horripilante, igual conservé mi actitud positiva. Hay que venir a disfrutar, no a marcarse. En la ventana panorámica tengo este espacio para mis pies, tengo reposapiernas, hay posavasos, tengo una botella de Sprite y puertos USB. Los asientos vienen con cortinas de privacidad para poder viajar más tranquilo, que no te vean, no hay mucho que ver tampoco. Y arriba tenemos luz de lectura y aire acondicionado. El bus estaba fresco. Entonces el detalle de la zona de la cabeza, estos asientos Marco Polo New G7 son muy cómodos. Asiento 19, ¿lo recuerdan? El primer asiento después de la escalera. Aquí tengo mi celular cargando. Con este botón, si uno lo aprieta, puedes reclinar el asiento cama ejecutivo. Y ahora puedo reclinar el asiento verdaderamente feliz, disfrutando de una buena vista. Me terminé cambiando de asiento. Esperemos que en el viaje no suba nadie y que este asiento no tenga otro pasajero, sino obligado a volver al asiento panorámico donde me toca viajar. Además de los vinos, Argentina y Mendoza es conocida por sus alfajores. En el terminal compré algunos alfajores entre dos, una marca premium de alfajores de la zona. Los alfajores son unas galletas que tienen dulce de leche adentro. En Chile sería manjar y tienen cubierta de chocolate. Compré de chocolate negro, otro de chocolate blanco, estaban muy ricos. Y había uno especial que venía con una cubierta de coco en un lado. Estaba bueno igual, pero nada como los clásicos. Además de dulce de leche, algunos vienen con otros rellenos. Para mi casa compré una caja llena de alfajores, estaban ricos. En el colegio con mi mamá yo hacía y vendía alfajores artesanales. Eran muy buenos tiempos. Yo sé que lo de los alfajores no es propiamente tal de un viaje, pero son dulces típicos. Hay otras marcas, muchas fábricas de chocolate. ¿Qué mejor que contar y mostrar los alfajores mientras me los como? El conocimiento se comparte. Mis alfajores se los puedo mostrar por acá, pero no los comparto, me los como yo. Y lo que sí puedo compartir también es este bello atardecer que vemos en la ruta. Mi canal es esto: viajes en transporte público, viajes a lugares bonitos. Yo trato de pasarlo bien en la vida, de disfrutar, de hacer cosas que me hagan feliz, que me generen una alegría. Y en este caso tengo esta linda pasión por el transporte, por los viajes, por estos atardeceres hermosos. Es un gusto y un privilegio poder compartir estas cosas con ustedes. Agradezco la sintonía y la buena onda de todos. En este asiento cómodo, con estas vistas maravillosas, sin el plotter, es una poesía de viaje, un relajo y una maravilla poder viajar así. Esto es parte de mi boleto.
Como lo compré en boletería en Santiago, te lo dan con un folleto que tiene las rutas y destinos de Andesmar Chile, aunque algunas rutas ya no están. En el boleto te pegan el ticket de equipaje para la maleta de bodega. Esto es el baño de este bus Marco Polo Ñuble 7. Me vieron en el espejo, hay lavamanos, esto es jabón, hay amonio cuaternario para las superficies, una ventana polarizada, pasamanos y te indica que el baño es solo para orinar, es un inodoro químico, ahí lo vemos, y abajo tenemos el basurero, botón rojo de descarga, esto es la puerta, con el seguro lo trancas para que aparezca ocupado. Esto es la vista del baño desde el exterior, es el único baño del bus. Eso es la puerta. Los asientos del primer piso están separados con una cortina en CNRT Andesmar en la línea 107. Ahí ven la cortina y los asientos. Hay pocos pasajeros, pero tenemos que tomar gente en otras ciudades. Y esto es la escalera. Para ver a los conductores tienes que tocar esa puerta y que te abran. Después de Mendoza, ya de noche, el bus entra a la ciudad de San Luis, otra capital provincial. Yo cruzaba los dedos para que nadie ocupara el asiento donde me cambié, porque me cambié solo, no le pregunté a nadie. Desde la carretera, en las vistas de la ciudad, destaca una torre con luces de colores, que sería el hito del Bicentenario, una torre museo y mirador, es muy visible en todo este camino. Y el otro edificio que destaca es Terraza del Portezuelo, la casa de gobierno de la provincia, que se ve con una arquitectura muy distinta del usual y también muy grande. Aquí entramos al terminal de buses de San Luis. Es un terminal súper grande y moderno. Los terminales en Argentina son gigantescos, con muchos andenes o plataformas. De acuerdo a internet, son 38 andenes o plataformas. Está renovado, lo hicieron en 2012, pero se ve súper bien, súper nuevo. Y aquí coincidimos con el bus Andesmar que va hacia Buenos Aires y La Plata, el que salió a las 18 horas. Yo me bajé a hacer fotos del bus en San Luis. Pese a la noche, hacía mucho calor y corría bastante viento. Nuestro bus se ve bonito. Y como viajo solo, es un poco difícil que tenga una buena foto con el bus. Algo que puedo hacer con la cámara, aunque no me quedó perfecto. Me quedó un poquito bajito. Podría haber estado un poquito más arriba, pero se me corrió. En las pantallas del bus, en orden, nos dieron los videos de seguridad de Andesmar, videos corporativos. Al salir de Mendoza, estaban dando la película Thor, Amor y Trueno. Y después de esa, nos dieron Top Gun Maverick. Buenas películas. Yo reconozco que no suelo ver mucho la película del bus, pero las dos me terminaron atrapando. Estaban buenas. Después de San Luis, en cerca de una hora de camino y cruzando las vías del tren, el bus entra en la ciudad de Villa Mercedes, todavía en la provincia de San Luis. Una ciudad verde con varias plazas y parques. Algo a considerar es que en el viaje anterior, en el bus suite primera clase, hicimos servicio directo y también había comidas calientes, un servicio de mucho más lujo. Después de la crisis sanitaria, los buses en Argentina y en Chile casi no dan nada de comidas, ni frazadas, ni almohadas. En Chile de a poco esto se está retomando, pero en Argentina, por lo que vi, nada de nada todavía. Y en el viaje de turismo que hice a Santiago-Buenos Aires para ir a las cataratas de Iguazú, ahí paramos en Villa Mercedes para comer, en un parador cerca de la carretera. El terminal de Villa Mercedes fue la última parada donde tomamos pasajeros. Yo volví al asiento panorámico, pensando en que podía subir alguien a mi asiento. La tripulación me contó que quedaban 3 butacas libres en el bus cuando bajé en San Luis. O sea, igual les dije que me estaba cambiando de asiento para que no hubiera problema. Y al final, justo el asiento 19 quedó libre y me volví a sentar allá. Ya son las 23 horas, pasadito de hecho, porque a las 23 pasábamos por Villa Mercedes y salíamos de ahí. Apagué las luces y me puse a dormir. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta. La unidad 372 de Andesmar es un bus de 2 pisos
Marco Polo Paradiso 1800DD Neo G7, chasis Scania K440, patente AF124JE, año 2022, con 42 asientos cama ejecutivo, 31 butacas anchas en el segundo piso y 11 butacas anchas en el primer piso. Andesmar tiene 170 buses en CNRT, la empresa tiene el número 107. Con ese dato, en el sitio web de consultas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte del Ministerio de Transporte de Argentina, puedes ver toda la flota de la empresa, descargar el Excel y analizar datos de cómo son los buses de Andesmar. El boleto fue comprado en Santiago de Chile por 81.000 pesos chilenos, $89 aproximados. Pueden sacar un pantallazo para ver las equivalencias con más calma. En internet el boleto era ofrecido a $99. Al momento de viajar, grabar y editar el video, Andesmar conserva un solo bus suite primera clase con asientos 180 grados, el bus 3051, que acá lo vemos cuando estaba nuevo, Metalsur Starbus 2, y 11 buses con 40 o 42 asientos cama ejecutivo, como el bus del viaje, unidades Metalsur y Marco Polo. Tengo unas fotos de un Metalsur Starbus 3 cuando los enviaban a Chile, a Santiago. El bus 3062 del viaje anterior hoy en día tiene 58 asientos, que deberían ser 46 semicama arriba y 12 ejecutivo abajo. Debería ser así. De horarios, hice un barrido con todos los horarios y empresas de buses Mendoza-Buenos Aires de ese día. Además de este Andesmar, había un Vía Bariloche y un CAT Internacional con servicio cama ejecutivo equivalente. El sitio web de Andesmar permite comprar los tickets en internet, como muchas empresas. De aquí algo interesante es el mapa con los recorridos. Literalmente Andesmar recorre buena parte o casi toda Argentina, usando como base las ciudades de Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca y Neuquén. En el supermapa, donde están todos los videos del canal, este viaje aparecerá en la serie Andon Bus, en el terminal de Mendoza. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Un gran agradecimiento a quienes los han comprado, a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias, mi gratitud con ustedes. Este viaje es parte de una super vuelta. Hice Santiago, Talcahuano, Santiago en M-Bus Suite 180 grados con masajes. Tachuapa para cruzar la cordillera haciendo Santiago-Mendoza. Este bus Andesmar para ir a Buenos Aires. Tony Tour y Plus Mar para una vuelta corta a Mar del Plata. Y vuelvo en CAT Internacional haciendo Buenos Aires-Santiago. Si hubiera estado en el panorámico, me hubiera llegado todo el sol de frente a esta hora. Qué bueno que me cambié. Ya es temprano en la mañana, hemos viajado toda la noche y ahora pasamos por la zona de Moreno. Vemos el Nine Shopping o Nine Shopping. Algunos buses pasan a dejar pasajeros en esa ciudad, pero nosotros seguimos de largo. Estamos a unos 45 kilómetros del terminal de buses de Retiro, cada vez más cerca de la capital trasandina. Ya estamos prácticamente en Buenos Aires. Vemos un bus articulado de la línea 34. Están los talleres de la línea 34 y la línea 109. Y qué recuerdos. En el canal tengo un viaje en uno de esos buses articulados. Un capítulo genial acompañando a Cristian, un amigo conductor y viajero. Vamos por la autopista General Paz, una de las varias autopistas elevadas que tiene Buenos Aires. Ese es un bus todo bus de la línea 28. Una línea súper importante del transporte público de la ciudad. Cruzamos la línea del tren del ferrocarril Sarmiento y estamos en el barrio de Liniers, donde salimos de autopista, damos la vuelta y tenemos una parada. Liniers es un gran nodo de transporte en Buenos Aires, un barrio con mucho tránsito, mucha gente, muchos transeúntes, aunque en un día domingo en la mañana se ve muy tranquilo. Nosotros vamos al terminal de Liniers. Adelante de nosotros había un bus Platabús y vemos ahora un bus 20 de junio. Bonita pintura nueva de la 20. Tengo un viaje en esa empresa haciendo Buenos Aires-San Juan.
El terminal de Liniers sirve sobre todo a la gente que vive en la zona oeste de Buenos Aires. Son 12 plataformas o andenes en total. Es un terminal, no diría pequeño, pero sí compacto, como apretadito. Están los andenes y esas paredes son las boleterías. Está todo en el mismo lugar. Por eso digo que es como compacto. Justo bajaron algunos pasajeros y pude ver y grabar los andenes del otro lado. Había buses de Plusmar, los que vimos de 20 de junio, Platabús. Estaba entrando un bus de Flechabús y atrás venía un bus Sierras Cordobesas. Hay gran variedad de buses y destinos. Ahí se ven más claras las empresas con las colas por la parte trasera de los buses. Y cuando salimos para agregar más empresas y buses bonitos, llegó un bus de Crucero del Norte. Esa empresa que alguna vez trabajó hacia Chile, haciendo Santiago-Córdoba. Hace años que no existe ese servicio. Qué bonito estar en Buenos Aires, ver todos estos buses bonitos y sin siquiera llegar a Retiro, ya estoy disfrutando de todo. Saliendo de ese terminal, por la caletera de General Paz, pasamos algunos buses de transporte público, la línea 28 y la línea 21. El bus de la línea 21 era muy lindo. Es el nuevo modelo Todobús Retiro. La mayoría de los buses urbanos de Buenos Aires son de manufactura argentina, carrocerías propias. Cruzamos nuevamente las vías del ferrocarril Sarmiento. Cerca está la estación de Liniers, ícono de todo el barrio. Este ferrocarril inicia en la estación 11 y es parte de los varios trenes metropolitanos o suburbanos que tiene Buenos Aires. Esa línea conecta entre 11 y Moreno, donde estuvimos antes. Podría saltarme varias de estas cosas, digo, llegar y mostrar que llegamos a Retiro, pero debo decir algo. Si bien he ido ya algunas veces a Buenos Aires, nunca deja de fascinarme. Me parece una ciudad genial, tiene sus cosas buenas y malas como a todos los lugares, no es perfecta, pero sí es un lugar que me gusta visitar. Y la llegada a Buenos Aires en bus hay que vivirla. Quiero volver a sentirme acá mientras veo el video y se los comparto a ustedes también. Que ustedes se sientan parte de este viaje. Le agradezco a Dios por tantas cosas bonitas y por poder estar aquí otra vez. Buenos Aires se ve tan susceptible. La ciudad de la furia, la célebre canción y discografía de Soda Stereo. Buenos Aires se ve tan susceptible. La metrópoli de Buenos Aires es enorme, muy grande, una mancha urbana gigantesca si la ves desde el cielo. El horizonte lleno y lleno de luces si es que aterrizas en Aeroparque como yo en la primera vez. Esa es la visión que tengo, aunque no lo pude disfrutar tanto en este viaje porque estuve poco. Es una ciudad donde puedo venir a comer carne asada, pastas, pizzas. Hay muchas cosas ricas que ya me invitan a volver. Hace tiempo que quería volver. La última vez fue justamente en ese viaje del bus Suite Primera Clase en 2019, que se siente que han pasado demasiados años y no son tantos. Y en el viaje de turismo que hice con mi mamá a las cataratas de Iguazú. Y estuvimos un día y una noche en Buenos Aires. Fue muy poquito, pero algo vimos de la ciudad. Ya estoy en Santiago editando esto, pero dan ganas de ir, de estar varios días, de recorrer y comer. Ya se dará en otra oportunidad. Entramos al legendario, gigantesco e imponente terminal de ómnibus de Retiro, el principal terminal de buses de Buenos Aires. El terminal de Retiro está junto a la vía 31. Como contexto, Retiro es una zona súper concurrida. Hay que tener mucho ojo o atención en la calle. Tiene este terminal de buses enorme. Tiene 3 estaciones de tren, del ferrocarril Belgrano, del Mitre, de San Martín. Tiene las líneas de metro, que acá le dicen subte, línea C y línea E. Y es punto de inicio de muchos recorridos de buses urbanos, colectivos o bondis. Vemos el mismo 20 de junio de antes que estaba trabajando San Juan, Buenos Aires.
hermoso Metal Sur Starbus 3. 7:20 de la mañana en el reloj, llegamos más temprano. Los pasajeros fuimos a la bodega para recibir las maletas. Yo fui de los últimos. Un viaje lindo, cómodo, el bus bonito, el cambio de asiento me favoreció mucho. Ha sido otro episodio más de la querida serie Ando en Bus y otro viaje más en que me acompañan. Le agradezco a Dios y a la vida por tantos días bonitos, tantas aventuras, tantas cosas maravillosas. Retiro es un terminal gigante, son 75 plataformas o andenes y cerca de 250 espacios de boleterías. Un espacio enorme. Como tenía tiempo, quería recorrer un poco del terminal, aprovechamos de verlo, lo pueden conocer. Hay pantallas con las salidas y llegadas. La zona de boleterías tiene unos pasillos enormes, hay demasiadas boleterías o agencias, pero lo bueno es que Retiro es un terminal ordenado. Además de que hay mapas por todos lados, las boleterías y salidas de los buses están ordenadas por zona, todas juntas para cada zona. Mendoza es Cuyo, donde está el puente 1. Hay todo un listado con las boleterías del terminal de Retiro, ordenadas por número, por puente y con los colores de la zona. Las últimas boleterías grises del extremo son servicios internacionales. Esta es otra visión del terminal. Hay comercios, tiendas ahí abajo a nivel de plataformas y las boleterías están todas acá arriba. Mientras vemos unos buses, les cuento, la verdad no tenía muy claro qué quería hacer en Buenos Aires. O sea, era día domingo, entonces podía dejar las maletas en el hotel, tomar el transporte público y disfrutar como pudiera, que siempre hay algo que ver o hacer en Buenos Aires. Pensé en hacer un viaje rebotado a Rosario, pero revisando horarios, empresas, precios, presupuestos, terminé comprando un pasaje a Mar del Plata, que no lo tenía ni considerado ni pensado, pero así soy yo, tincado. A veces puedo ser muy tincado. Nos vemos en el siguiente episodio o viaje. Gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado mucho de todo. Yo lo pasé súper bien. Todo está hecho y compartido con mucho cariño. Que Dios los bendiga y de verdad, gracias por la sintonía. ¡Chau!